El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo les digo: todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama necio, merece la condena de la gehenna, del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras van todavía de camino. No sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hijos, el texto bíblico del primer libro de los Reyes, que hoy nos presenta la liturgia de la palabra, parece que fuera como insignificante, y no es así. Tiene dos aspectos muy bonitos, muy especiales, donde el profeta Elías demuestra su categoría como profeta. Recuerden, hijos, todos somos sacerdotes, profetas y reyes por el bautismo. Cuando recibimos el santo bautismo, en el momento en que el sacerdote nos unge acá la cabeza con el óleo del santo crisma, que no se borra, que es indeleble y que es el sello del cristiano, el sello que nos ponen como cristianos para siempre. En el reino de los cielos o en los infiernos seremos cristianos católicos, ya no convencidos si estamos en el infierno, porque pues por eso no fuimos allá. Pero, queridos hermanos, nosotros debemos realizar una labor pastoral. No crean, queridos hermanos, que la pastoral es sola y exclusivamente para los sacerdotes o para las religiosas o religiosos o para los consagrados. Pues ellos que ya no tienen más nada que hacer, pues se dedican a eso. No, hijos. La situación no es así. Es una responsabilidad de todos nosotros. Todos debemos de ayudar al crecimiento de la iglesia. Todos debemos ayudar a la expansión del evangelio. Todos debemos realizar la comunicación del reino de Dios en medio de nosotros. Todos debemos anunciar el evangelio, el reino de los cielos, la presencia de Cristo vivo en medio de nosotros y denunciar el pecado, el mal camino, la mala orientación que por cualquiera de las fragilidades del ser humano, cualquiera de nosotros en un momento determinado puede tomar.
Pero si hay un hermano que reconoce que su labor es de evangelizar, es de sacerdote, de profeta y de rey, pues entonces le ayuda al hermano señalándole, contándole, diciéndole, exhortándole que no va por el camino que es. Y con eso cada uno de nosotros salva la responsabilidad. O sea, ahí como por tener la conciencia tranquila. No es así. Es porque ante Dios, que es el juez justo y supremo, nosotros estaríamos haciendo lo que nos corresponde. Ahora, ¿qué hay de bueno en un cristiano católico convencido y practicante con relación al que no lo es? Pues, queridos hermanos, que nosotros tomamos lo ordinario de la vida y el deseo es volverlo extraordinario para Dios. Nosotros miramos las situaciones ordinarias de la vida y el deseo es transformarlas y volverlas extraordinarias para Dios. Cosas normales como el levantarnos, el desayunar, el ducharnos, el vestirnos, el ir al trabajo, el ir al estudio, el ir al negocio, el ir a la labor que nos corresponde realizar, que eso se nos vuelve rutina y una cosa supremamente ordinaria, que pereza uno todos los días haciendo lo mismo. No, hijos, no puede ser así. Tú cada día tienes que mirar que es una bendición de Dios. Lo que pasa es que nosotros nos acostumbramos a que todo se nos presenta como casualidades de la vida, porque yo tengo muy buena suerte, porque yo soy muy de buenas, porque pues tenía que ser así. No, hijos, la situación no es así. Todo en el mundo sucede por gracia y misericordia de Dios. No se mueve una hoja de un árbol sin que Dios no lo quiera o lo permita. Con mayor razón nosotros actuamos por todo el amor, por toda la gracia, por toda la bondad, la misericordia que Dios ha tenido con nosotros por medio de su divino Hijo, y su divino Hijo por medio del Espíritu Santo. Pues, queridos hermanos, en ese reconocer que nada de lo que nosotros podemos hacer es virtud nuestra o es por nuestra santidad o porque somos muy buenos, es que nosotros encontramos en este texto del libro de los Reyes las dos características que hacen bonito el mensaje, y es que el profeta Elías oró y el cielo dio la lluvia. El profeta Elías oró una situación y el cielo dio la lluvia. Recuerdan que el profeta Elías estaba huyendo, les decía antier, que estaba huyendo porque había señalado el mal camino del pueblo y entonces lo querían matar. Esa es la situación del profeta. El profeta, cuando señala el pecado y el mal camino y en medio de la asamblea hay alguien que tiene poder económico, político o militar, lo primero que piensan, este man hay que sacarlo de aquí, hay que hacerle la vuelta. Y entonces se comienza a maquinar el mal contra el profeta. Eso siempre va a suceder en la casa, en la familia, en el grupo, en el trabajo, en el medio de los amigos. El que señala y se vuelve como el regulador de todos, ese comienza a incomodar. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Entonces el profeta tuvo que salir corriendo y el texto bíblico nos dice que llegó una gran sequía a aquella región. Luego el profeta va y se enfrenta el día de ayer
a los 450 profetas de Baal, o sea, profetas falsos, y les gana demostrando quién es el Dios real y verdadero. Y hoy el profeta ya todavía huyendo, todavía tratando de salvaguardar su vida, porque a esos 450 profetas de Baal los pasaron a cuchillo, hijos. Es una cosa impresionante. Y él se va a la montaña a orar y a resguardarse allí. Pero antes trata de ayudarle a Ahab, el rey, que había dado la orden de ir a adorar a Baal. El profeta también, con la misma gracia y misericordia de Dios, extiende la misericordia para el pueblo, para todos sus hijos, y quien reconoce la falta tiene derecho a una oportunidad más. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros debemos de ser buenos y misericordiosos, como Dios ha sido bueno y misericordioso con nosotros, que tantas veces nos ha perdonado, hijo, y nos ha perdonado el pecado y nos ha perdonado la vida. Hoy, por eso, nosotros somos unos bendecidos, porque hemos tenido la oportunidad de abrir nuestros ojos y de podernos mover y podernos levantar. Entonces, el profeta Elías clama a Dios porque vuelva la lluvia, porque cese la sequía. Y Dios, con la relación especial que tiene con el profeta, lo escucha y del cielo vuelve la lluvia. Hijos, si nosotros somos también profetas, sacerdotes y reyes, ¿por qué nosotros le oramos a Dios y a veces parece que no sucediera lo que le pedimos a Dios? Hijos, uno, porque pedimos mal, nos dice el texto bíblico, y dos, porque muchas veces en nuestra condición humana pensamos, nosotros solamente vemos esto que acá, yo veo lo que tengo aquí a mi alrededor, no más, pero no puedo ver más allá de estos muros. Pero Dios, que es el creador y el Dios, sí ve mucho más allá. Ve el pasado, el presente y el futuro de cada uno de nosotros. Y Él sabe qué nos conviene y qué no nos conviene. Y muchas veces nosotros, en la mayoría de los casos, pedimos cosas que nos van a hacer sentir un confort y un bienestar. Y Dios y el Señor Jesús, que nos conocen perfectamente, saben que de pronto, al recibir esa bendición, al igual que el pueblo de Israel, vendrá el momento donde nos alejemos de Él, y eso es lo que no quiere Dios, que nosotros nos perdamos, que nosotros nos alejemos de Él. Por eso, muchas veces en la pedagogía de Dios es esperar un poco para poder recibir la bendición. Es formarnos primero para recibir la bendición. Es vivir primero en la escasez para que podamos valorar la bendición en la abundancia. Y en el texto bíblico del Evangelio, queridos hermanos, el evangelista San Mateo nos dice, el Señor por medio del evangelista nos dice, si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Hijos, aquí está el parámetro del mensaje. Claramente, el Señor nos dice a nosotros, si la justicia que nosotros tenemos como filosofía de vida o como medida para nuestras actuaciones no es más grande, más fuerte que la de los fariseos,
no entraremos en el reino de los cielos. ¿Y qué es lo que le falta a la justicia y a la ley de los fariseos? Lo veíamos ayer. El sello del amor. No podemos enjuiciar absolutamente a nadie, hijos. No podemos clamar al cielo: Señor, trágatelo, porque el pecado que cometió es una cosa impresionante. Trágatelo, Señor, manda fuego y que que desaparezca. No. Señor, que se la consuma ya. No es así, hijos, no es así. Fue que cometió un pecado, es que yo no cometo ese pecado. Vea, hijos, somos seres humanos. Lo he dicho muchas veces y lo insisto porque nos tiene que servir. Todos somos hechos de carne y hueso, pasiones, deseos, emociones, sensaciones, sentimientos, y esas estructuras en el ser humano no las va uno manejando de la noche a la mañana. Entonces, frente a esos comportamientos del ser humano, tengamos cuidado. Cuando veamos que un hermano falla y que un hermano comete un error y que un hermano aflora sus debilidades, oremos por el hermano y pidámosle a Dios que nosotros no vamos a hacer lo mismo. Porque como estamos hechos de lo mismo, estamos a un paso de cometer la misma falta, hijos. ¿Quién no ha dicho mentiras? ¿Quién no las ha dicho? Todos. Ay, yo no. Puede que ahora te esfuerces en no decirlas, pero las has dicho con toda seguridad. Y ahí está el secreto de nosotros cada día poder luchar con nuestras fragilidades. Si yo soy muy mentiroso, pues voy a concientizar ese comportamiento y comienzo a decir menos mentiras todos los días. Si yo soy muy vulgar, padre, pero es que vulgar no es pecado. Sí, eso es real, eso no es pecado. Decirla grande todo el día no es pecado. ¿Y cuándo la dice la palabra de Dios? Nunca se la escuchamos al Señor, nunca se la escuchamos a los apóstoles o a algún personaje bíblico. ¿Y tú por qué no tomas unos referentes diferentes? ¿Por qué tienes que tomar el referente de tu familiar que es boquisucio? ¿Y por qué no puedes tomar unos referentes diferentes, unos referentes de autoridad y que te ayuden a seguir adelante? Entonces, queridos hermanos, en la medida en que nosotros nos concienticemos de que nuestra justicia, nuestro comportamiento, nuestra forma de vivir tiene que ser mejor que la de los escribas, fariseos, doctores de la ley, en esa medida nosotros nos vamos a acercar mucho más al Señor. ¿Cómo puede ser mejor nuestro comportamiento? ¿Cómo puede ser mejor nuestra vida? Cada vez pedirle al Señor su amor, su misericordia y su bondad, que la ponga en nuestro corazón y que nosotros podamos ser igual con todos en la casa, en la familia, con el papá, la mamá, la esposa, el esposo, los hijos, los familiares, los amigos, los conocidos. También tenemos que ser cada vez más buenos, amables, bondadosos, misericordiosos y llenos de amor para ayudarles en esas fragilidades. Muchas veces, cuando vemos que el otro se cae, nos recuerda que tú y yo también nos hemos caído y que por la gracia y la misericordia de Dios, Él nos ha ayudado a levantar y hemos podido continuar el camino. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos, queridos hermanos, a servir el altar con las ofrendas de pan y vino.
El texto bíblico del Evangelio dice que si al venir al altar a depositar tu ofrenda recuerdas que tienes algo pendiente con el hermano, que esperes un momento y primero vayas a reconciliarte con el hermano y después vengas a entregar la ofrenda. Tengamos en cuenta eso, queridos hermanos.